Los romanos habían pagado a precio muy alto la conquista de Sicilia, pero la isla iba a ser el granero de Roma. En nuestro tiempo, las tierras de Sicilia producen sobre todo vino, aceite y frutas. Es difícil imaginar allí trigales doblándose al peso de las espigas. La explicación reside en que, en aquella época, la agricultura siciliana arrasaba al ritmo de la política tributaria que le impusieron. En efecto, los romanos exigían como impuesto la quinta parte de la producción hortícola y la décima de los cereales. Entonces constituían el ramo hortícola de los manzanos, perales, olivos, vides y algunas legumbres. Casi todos los árboles frutales meridionales característicos del paisaje italiano actual eran desconocidos. Melocotones, albaricoques y almendros se introdujeron más tarde, cuando Roma extendió su dominio por toda la cuenca mediterránea. El cultivo del naranjo y del limonero, originarios de Asia, entrarían con los árabes. El Estado romano alcanza sus fronteras naturales. Sicilia se convirtió en provincia romana, nombre que los romanos dieron a sus posesiones situadas fuera de Italia propiamente dicha. Las provincias eran administradas por gobiernos romanos con un poder casi ilimitado. Poco después del Tratado de Paz se produjo una peligrosa rebelión de mercenarios cartagineses que regresaban impagos al África, rebelión que se extendió a los países vasallos de Cartago. Desde hacía tiempo, estos pueblos odiaban a sus dominadores, que les imponían un régimen penosísimo y los explotaban sin escrúpulos. Los mismos aliados fenicios murmuraban en forma tan alarmante que el imperio cartaginés parecía condenado a la desintegración. Pero gracias a la energía y la competencia de su general Amílcar, los cartagineses pudieron sofocar la rebelión después de 3 años de lucha. Miles de rebeldes fueron hechos prisioneros y arrojados a los elefantes para que los aplastaran. Los jefes fueron crucificados. Así pagaron las horribles crueldades cometidas antes por ellos. Aunque firmada la paz con Cartago, los romanos trataron de sacar provecho de la situación. Al rebelarse Cerdeña contra Cartago, los romanos arrebataron esta otra isla a sus rivales y respondieron a sus protestas con amenazas de guerra. Los cartagineses tuvieron que claudicar, no teniendo otra alternativa, no solo hubieron de abandonar Cerdeña, sino también entregar 1200 talentos para sufragar los gastos de guerra invertidos por los romanos. Anexionada Cerdeña, los romanos se apoderaron de Córcega, antigua posesión etrusca cuya conquista ya habían intentado antes. Los nuevos dueños ocuparon el litoral de ambas islas, como habían hecho antes que aquellos los cartagineses y los etruscos, y sometieron a la población autóctona del interior a un estado de angustia perpetua, organizando partidas de cacería humana. Los soldados romanos asusaban perros en persecución de aquellos pobres habitantes para luego venderlos como esclavos. Con Sicilia, Cerdeña y Córcega los romanos eran dueños del mar Tirreno, en tanto que Cartago perdía una fuente importante de ingresos. Poco después de incorporar estos territorios, los romanos comenzaron a imponerse en las regiones itálicas aún no conquistadas. Los galos eran siempre una amenaza peligrosa. Desde el norte incursionaban nutridos contingentes atraídos por la perspectiva de un rico botín, y antes de que los romanos se enterasen de lo ocurrido, los bárbaros acampaban a 3 jornadas de Roma. Los romanos decidieron también someter a la Galia Cisalpina para alejar en definitiva el peligro galo. La guerra fue cruel y duró 5 años. Hacia el 220 a.C. Italia estaba conquistada hasta los Alpes. Segunda Guerra Púnica. Cartago recobra fuerzas en España. Tras lo ocurrido en Cerdeña, los cartagineses comprendieron que debían considerar la paz del 241 como un armisticio. Nadie lo sabía mejor que Amílcar y su yerno Asdrúbal. Determinaron, pues, buscar en España una compensación a las pérdidas sufridas. España poseía ricas minas de plata que, explotadas racionalmente, podrían sufragar las indemnizaciones cartaginesas y proporcionar dinero y recursos para futuras guerras. Además, los habitantes de la península ibérica eran excelentes soldados. Esto último era importante. Cartago acababa de enfrentarse con una rebelión de mercenarios desocupados y sin dinero a causa del Tratado de Paz del 241 a.C. Este conflicto de 3 años, llamada Guerra Despiadada por sus crueldades, indignó a los comerciantes que trataron a todo trance de alejar a la facción militar, orientándola hacia la conquista de España. 4 años después del Tratado de Paz, Amílcar condujo sus tropas a esta península, donde los cartagineses poseían ya Gades y otros puertos comerciales. Apoyándose en estas plazas, Amílcar dedicó su talento de estratego y su inteligencia política a crear un nuevo estado cartaginés, homogéneo, que agrupara las regiones fértiles del litoral mediterráneo y se extendiera por el norte hasta el Ebro.
Halló resistencia en los tartesios de Andalucía y otras tribus a las que fue arrollando. Indortes, Istolacio y otros jefes ibéricos fueron crucificados. Tras 9 años de campañas victoriosas, el prestigio de los cartagineses quedó restablecido. En adelante podrían además disponer de los recursos mineros y humanos de España, de su economía y de sus enormes posibilidades. La ruta triunfal de Amílcar se cortó en el sudeste peninsular, de donde el príncipe de los oretanos, Orizón, lo obligó a retirarse, pereciendo luego de vadear un río 229 a.C. Los romanos tardaron en comprender lo que ocurría en la lejana Iberia. Los éxitos cartagineses les inspiraban alguna que otra inquietud, pero se tranquilizaron al morir Amílcar. Desaparecido el gran estratego, creían los romanos que sus ambiciosos proyectos también desaparecerían. Olvidaban a Asdrúbal, heredero espiritual de Amílcar, y a Aníbal, el hijo del gran general. Por otra parte, los romanos pretendían acabar con sus enemigos más próximos, los galos, que ocupaban la llanura del Po, antes de pensar en una nueva guerra contra Cartago. Asdrúbal, yerno de Amílcar y jefe de la flota, trató de vengarlo. Con fuerzas poderosas atacó el país de los oretanos, Alto Guadiana, y se adueñó de sus principales poblados. Más tarde procuró congraciarse con los íberos, casándose con una princesa hispánica. Reclutó un ejército de 50.000 infantes y 6.000 caballos, al que añadió 200 elefantes africanos. Luego buscó una base de operaciones junto al mar, hallándola inmejorable en una rada donde él fundó la ciudad de Cartagena, Nueva Cartago, en 226 a.C. Pactó con los romanos un tratado por el que se fijaba el río Ebro como frontera septentrional de la expansión cartaginesa. 5 años después, Asdrúbal perecía víctima de una venganza privada. Asdrúbal fue asesinado en la época en que Roma sometía a los galos. Aníbal, el hijo mayor de Amílcar, tomó en sus manos el gobierno de España cartaginesa. Tenía 27 años y era el vivo retrato de su padre. Los soldados veteranos creían que era una reencarnación de Amílcar, refiere Tito Livio. Veían en él la misma vivacidad de expresión, la misma energía en la mirada, su aire, sus rasgos. No había general con quien los soldados tuvieran más confianza y más valor. Era el más audaz para afrontar los peligros y el más su cuerpo ni doblegaba su espíritu, comía y bebía lo estrictamente necesario y nunca se dejaba llevar de la gula. Cuando se trataba de velar o de dormir, no le importaban si era de día o de noche, el tiempo que le dejaba libre el trabajo lo dedicaba al reposo, y para ello no pedía cama blanda ni silencio. Muchos le vieron a menudo cubierto con un manto militar, tendido entre los centinelas y en los puestos de avanzada. Vestía como los demás jóvenes de su edad, lo único que escogía eran las armas y los caballos. Tanto entre los jinetes como entre los infantes era sin discusión el mejor, el primero en empezar el combate y el último en retirarse de él. Sagunto. La primera guerra púnica había empezado en Mesina, la segunda estalló en Sagunto, ciudad griega situada en el levante español, cerca de Valencia. Como en Mesina, en Sagunto existían dos facciones, la de los pro-romanos y la de los pro-cartagineses. Los partidarios de Roma desterraron o mataron a sus adversarios políticos. Algunos acudieron a pedir ayuda a Cartago y ésta autorizó a Aníbal para intervenir en Sagunto. El partido romano dominante en la ciudad se dirigió a Roma y ésta tomó a Sagunto bajo su protección. No obstante, Aníbal inició las operaciones y puso sitio a la población española en el año 219 a.C. Con anterioridad, a título de ejercicio y ensayo militar, y para dejar bien sometida su retaguardia, Aníbal emprendió la conquista de la mayor parte de la meseta hispánica. Recorrió victorioso el país de los Olcades en el borde oriental manchego. Se dirigió luego hacia el noroeste a la meseta castellano-leonesa, donde se apoderó de las más importantes localidades de los vocios, El Mántica, Salamanca y Arbúcala, Toro. Volvió luego sobre sus pasos, atravesando los montes del sistema central y venció a los carpetanos en la cuenca media del Tajo. Con esta campaña adquirió fama, experiencia y recursos, y logró ensanchar al máximo los límites del nuevo imperio cartaginés peninsular, cuya capital era Cartagena. Parece que los romanos contemporizaron hasta el último momento antes de mezclarse en una nueva guerra, mientras Sagunto soportó durante 8 meses un asedio terrible sin recibir la menor ayuda de Roma. El propio Aníbal fue herido por un dardo. Fracasado un intento de negociaciones, nuevas ofensivas cartaginesas lograron la conquista de la heroica y tenaz población. Destruido Sagunto, Roma envió embajadores pidiendo a Cartago la cabeza de Aníbal. El Gran Consejo rechazó esta solicitud con indignación. Quien capitaneaba la embajada alzó la orla de su toga hasta el pecho y exclamó: «Aquí os traigo la paz o la guerra, elegid».
Los cartagineses le respondieron con la misma grosería que escogiera lo que quisiera. La destrucción de Sagunto no fue la única causa de la nueva guerra, sino un pretexto que precipitó la ruptura de hostilidades. La causa real era mucho más profunda. Respecto a Cartago, hay que buscarla en la pérdida de Sicilia y sobre todo en la escandalosa intervención de Roma en Cerdeña y sus exigencias pecuniarias. La gran campaña de Aníbal. Ahora voy a relatar, dice Tito Livio en la introducción del libro 21 de su magna obra histórica, la guerra más memorable de cuantas haya existido, la que entablaron los cartagineses bajo el mando de Aníbal contra el pueblo de Roma. Hubo tales cambios de fortuna en la guerra y en el capricho de Marte, dios de doble faz, que nadie supo quién sería el vencedor hasta el último momento en que triunfó quien parecía más próximo al desastre. El odio sobrepujó también a la fuerza en esta lucha sin cuartel. Guerra en dos frentes. No se trataba ahora de conquistar una provincia, sino el mundo. Dos fuerzas iban a enfrentarse, la fuerza intacta de todo un pueblo y uno de los mayores genios de la humanidad. La campaña emprendida por Aníbal es un duelo entre la inteligencia y la voluntad. Los romanos creían que África sería el siguiente teatro de operaciones, ignoraban que Aníbal quería atacar directamente el corazón del territorio romano. Su gran problema era de orden físico. ¿Cómo trasladar tropas a Italia? ¿Por mar o por tierra? A través de los Alpes. Solo los celtas conocían los desfiladeros alpinos tan difíciles de cruzar que nadie hasta entonces se había atrevido a conducir un ejército por allí. Y Aníbal no solamente tenía que pasar sus hombres e impedimenta, sino también los elefantes. Sin embargo, no debe considerarse la hazaña del cartaginés como un audaz capricho, como se ha creído. Había preparado a conciencia el itinerario y disponía de guías indígenas expertos. Atravesando los Alpes, Aníbal tomaría la llanura del Po como base de operaciones. Esperaba una acogida triunfal por parte de los celtas, pues los romanos les habían arrebatado la independencia poco antes. Un estratego como Aníbal lograría lo más difícil con estos valientes guerreros celtas si sabía disciplinar su fuerza y canalizar con inteligencia su entusiasmo belicoso. Bastaba para ello encuadrarles entre sus veteranos de Libia y España, tan entrenados. Contaba además con un ejército macedónico. El litoral dálmata, muy recortado y protegido por un rosario de islas, era el paraíso de la piratería. El Senado romano se había quejado de las correrías de los ilirios, hallando en su reina un rechazo desdeñoso. El Senado determinó emplear la fuerza y envió una poderosa flota hacia la costa dálmata, que de paso dominó los puertos griegos más próximos, entre ellos Corcira, Corfú, la llave del Adriático, y destruyó los nidos de piratas, obligando a estos a respetar en adelante la libertad de navegación. Después de la Primera Guerra Púnica, esta campaña de Iliria era una nueva prueba de la supremacía naval de los romanos en el Mediterráneo. Roma enseñoreaba el Tirreno y el Adriático. El rey Filipo V de Macedonia, que acababa de someter de nuevo el Peloponeso, mantenía hasta entonces buenas relaciones con Roma, pero tenía que sentirse amenazado por la hegemonía romana en las costas orientales del Adriático. No es, pues, desacertado creer que Filipo anhelara seguir el ejemplo de Pirro, pasar a Italia y unirse a las fuerzas de Aníbal procedentes de España. Además, bastarían algunas victorias para provocar la defección de los aliados italianos de Roma. Al menos eso esperaba Aníbal. Ahora bien, tenía que actuar con rapidez, sin dar tiempo al enemigo para consolidar su poder en la llanura del Po. Si Roma conseguía sentarse allí en firme, sería demasiado tarde. No encontraría en Italia una base de operaciones de Cristo. Aníbal abandonó Cartagena con 90.000 infantes, 12.000 jinetes y 37 elefantes. Estas cifras dadas por Polibio parecen exageradas, según algunos historiadores que creen que las fuerzas del cartaginés sumaban unos 60.000 hombres. Su cuñado Asdrúbal permanecía en España al frente del territorio enemigo apenas vadió el Ebro. Entre este río y los Pirineos tuvo que habérselas con pueblos muy celosos de su independencia, y parece que el someterlos costó la vida a 20.000 hombres. Para asegurar el poder cartaginés en esta región ibérica, Aníbal dejó tras de sí, además, efectivos equivalentes al mando de Janón. Después atravesó los Pirineos.